Apreciable doctora en educación, Betty Amelia Argueta Chult. Licenciada Hermelinda González, personal docente. Mi nombre es Melanie Gabriela Mula Lejá, del grado de quinto bachillerato en computación con orientación científica, diplomado en reparación y mantenimiento de computadoras. A continuación daré a conocer parte del proyecto de nación. Como ciudadanos, estamos comprometidos a cumplir con nuestro país, preparándonos profesionalmente para contribuir con el desarrollo de nuestro país e ir mejorando y contribuyendo a las necesidades que nuestro país necesite. Ir conociendo la situación que pasa en nuestro país para ver y poder aportar una mejora en nuestro país. En un plazo de 20 años, visualizamos a nuestra Guatemala con un mejor desarrollo, con una mejor economía, con mejores oportunidades de empleo, para ir mejorando y contribuyendo con las necesidades de los ciudadanos, para evitar la emigración a otros países, porque sé y creemos que Guatemala es un país con oportunidades, un país en el cual podemos ir mejorando todas las necesidades y supliendo necesidades de guatemaltecos. Daré a conocer acerca de la participación ciudadana como factor de resiliencia en el sector de educación ante los efectos de la pandemia. La participación ciudadana en la sociedad es un tema muy recurrente en la cual ha venido a abarcar mucho este tema, sobre todo durante este tiempo en la pandemia, que esto no solamente abarca en Guatemala, sino en todo el mundo. Participación ciudadana en la educación. La educación no se limita a la educación escolar ni a los aprendizajes necesarios para la vida, para el trabajo o para la participación para la ciudadana plena. Puede limitarse a un periodo determinado en la vida de una persona. El aprendizaje se inicia con el nacimiento y se extiende a lo largo de toda una vida. El avance en el hogar antecede y excede a la institución escolar, abarcando un amplio conjunto de instituciones, de modalidades, de prácticas, relaciones y prácticas entre muchos diferentes modos de aprendizaje. La educación, la comunidad y la política educativa son mucho más amplias, respectivamente, que la educación escolar, la comunidad escolar y las políticas escolares. Como siguiente característica, el factor de resiliencia en el sector de educación. La resiliencia en el sistema educativo significa la capacidad del sistema de incluir a las escuelas o colegios, a las instituciones públicas, a otras instituciones educativas y a la comunidad para poder preparar una respuesta y a la recuperación del impacto de las amenazas y reducir las posibilidades de que éstas se conviertan en un desastre estudiantil, por lo que debemos de garantizar la seguridad de un entorno escolar, de brindar oportunidades equitativas, educativas en diferentes áreas de Guatemala, las áreas rurales y las áreas urbanas, incluso frente a crisis que vienen a afectar aquí en nuestra área de Guatemala, como en nuestro sector de educación, y enfrentar las crisis escolares. Como siguiente, efectos de la pandemia COVID-19 en la sociedad. La pandemia derivada del COVID-19 es mucho más que una crisis de salud, pues afecta en los diferentes entornos en nuestra sociedad, en la economía, y su impacto está incrementado a niveles de pobreza y desigualdad. La pandemia del COVID-19 no solo es una emergencia sanitaria sin precedentes, sino que es una emergencia económica y social, cuya magnitud y consecuencias están teniendo un impacto dramático en las familias más vulnerables. De acuerdo con las proyecciones recientes de CEPAL de la caída del 5% del PIB y el aumento del 3.4% del desempleo en América Latina, genera un aumento de pobreza en 4.4 puntos porcentuales, llegando a una población regional y a la extrema pobreza en Guatemala. Y de igual forma, una Guatemala con mucha desigualdad. Como siguiente, los sistemas educativos resilientes, reforzándolos para que puedan hacer frente a los desafíos inmediatos. Una cantidad sin precedentes de niños y jóvenes han sido afectados por el cierre de los centros educativos para frenar la propagación de la pandemia COVID-19.
Desde la pérdida de aprendizaje hasta las repercusiones negativas en su salud física y mental, en su bienestar, concentrarse en millones de estudiantes que se han visto confrontados a situaciones de riesgo. Asimismo, la desigualdad ya existe y está en muy escasa población. La respuesta al COVID-19 debe prever un reforzamiento de los sistemas educativos que les permitirá superar las adversas y volverse resilientes ante los riesgos, ya que se ven confrontados a una nueva modalidad. La preparación para la pandemia. La reducción de riesgos y la preparación. Apoyar a los gobiernos con evaluaciones de riesgo del sector educativo, planes y contingencia de respuesta. Aprobar y apoyar a los gobiernos para que las escuelas, los maestros y las familias estén preparados para el cierre y la reapertura de las escuelas. Implementar una guía de operaciones escolares seguras con el gobierno y los socios locales. Desarrollar estrategias contextualizadas de educación continua que permitan a estudiantes, maestros y centros educativos utilizar métodos de aprendizaje flexible a distintas. Esto puede incluir tareas, lecturas, contenidos digitales y a través de radio, televisión y plataformas en línea. Trabajo docente en tiempos de pandemia. Las condiciones en las que los docentes de los 3 niveles educativos, primario, secundario y superior, ya sea universitario, de la provincia están llevando adelante a su labor pedagógica en este contexto excepcional de un aislamiento social preventivo. Pero por otro lado, también vemos en diferentes áreas que varios docentes quedaron sin trabajo, sin un empleo. Eso ha afectado mucho. Y por otra parte vemos cómo los docentes han visto la manera de buscar estrategias para poder mejorar y seguir contribuyendo con los conocimientos e ir adquiriendo y que los maestros y los estudiantes puedan ir recibiendo información de manera fácil. Vemos que en muchas ocasiones esto ha sido un poco complicado debido a que hay mucha desigualdad en varios ámbitos de nuestro entorno. No todos tienen la misma posibilidad y eso ha hecho a que muchos docentes les ha preocupado que diferentes estudiantes han disminuido en su nivel de aprendizaje. Mas, sin embargo, no pueden hacer mayor cosa por lo que pasa de que esto ha causado una crisis totalmente en el ámbito escolar. La educación en tiempos de pandemia. El coronavirus, conocido también como COVID-19, ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar a un cierre masivo en las actividades presenciales e instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus e limitar su impacto. La Comisión Económica para América Latina ha planteado que incluso antes de enfrentar la pandemia, la situación de la energía de la región se está deteriorando debido al aumento de los índices de la pobreza y la pobreza extrema. Texto. La crisis tendrá impresionantes efectos negativos con los distintos sectores, ya que vemos demasiada igualdad. La pobreza, que por su parte ha sido una de las cosas que ha afectado mucho en la educación virtual. Por eso es importante que debemos mejorar, buscar un desarrollo mejor para nuestro país, para poder contribuir con las necesidades que nuestro país está dando a flote. La educación en tiempos de crisis. El artículo analiza unas estrategias y la respuesta a una nacional impulsada por el Ministerio de Educación para asegurar el derecho a la educación en el contexto del cierre preventivo de escuelas por el brote del COVID-19 en los países de América Latina y en el Caribe. Desde el panorama regional se identificó una taxonomía compuesta por 3 estrategias y 6 tipos de respuesta en 24 países analizados. Fue posible observar grandes esfuerzos por garantizar el derecho a la educación y proveer
de oportunidades de aprendizaje por medio de plataformas variadas, o sea, virtuales, como la televisión, el radio y medios impresos. Se identificó un movimiento de la respuesta hacia estrategias multimodales combinadas por aumento y el enlace y asegurar la equidad de las acciones. Adaptación del ser humano a una nueva modalidad. Con la llegada de la pandemia del COVID-19, muchas costumbres quedaron alejadas, tales como el saludo de mano o beso. Además, debemos mantener distancia física con otras personas y acostumbrarnos a utilizar tapabocas al salir de nuestra casa. Ahora, en lo que se ha denominado la nueva normalidad, nuestros hábitos deberían cambiar, lo que pone a prueba nuestras capacidades de adaptarnos. El ser humano tiene capacidad de adaptarse a cualquier tipo de situación, a cualquier modalidad. El estudio de la psicología humana ha demostrado que los seres humanos están dotados de cualidades, de talentos, tanto cognitivas como el comportamiento que les permite afrontar con eficacia los eventos estresantes a una nueva modalidad, es decir, aquellas situaciones percibidas como excesivas para los recursos psicológicos que poseen. Explicó Nubia Bautista en uno de los artículos que ella dijo que las enfermedades transmitidas en el Ministerio de Salud y Protección Social simplemente son excusas a las cuales nosotros como seres humanos hemos puesto porque creemos que no somos capaces de afrontar a esta nueva modalidad, pero más sin embargo ella abarca que todo esto va a mejorar y ha hecho a que podamos tener nuevas estrategias en nuestra protección social. Educación y pandemia. La educación es un factor importante para el desarrollo de cualquier país y para cualquier persona, ya que influye en el avance y el progreso de un Plan Educativo Nacional 2023. Desde el 2020 se atraviesa la pandemia COVID-19. El Ministerio de Educación propuso e implementó estrategias educativas de acuerdo con las posibilidades de los establecimientos y de las familias de los estudiantes. Muchos fueron a través de las plataformas virtuales y otros por medio de chat y muchos más con guías de estudio impresos. A través de las plataformas virtuales para que los niños realizaran las tareas y aprendieran las lecciones y en el mismo proceso se devolvían a los maestros para que tuvieran oportunidad de calificar por medio de una fotografía. Como podemos observar, este tema ha sido un tema largo y sobre todo muy interesante de conocer, ya que no es un tema como una historia, como un cuento, sino es un tema en el cual ha venido aquí a Guatemala a ser una realidad. Hay muchas ventajas y desventajas, muchos problemas, objetivos que podemos ver a lo largo de esto. Hemos podido sacarle provecho a esto, ya que no conocíamos esta nueva modalidad de la virtual. Esto ha provocado también de que podemos evitar e erradicar reuniones en casas, ya que muchas veces se nos complica por el tiempo o la disposición de un vehículo, ya que podemos buscar una manera mucho más fácil de aprendizaje. Y ya para concluir, este es un tema muy importante, ya que muchos hemos omitido esto, pero realmente la pandemia COVID-19 ha marcado mucho la vida en nuestra vida como estudiantes. Muchos han aprovechado esto para convivir, para aprovechar nuestro tiempo, como también muchos han disminuido en el aprendizaje y esto ha hecho de que nuestro proceso educativo vaya un poco más lento y que hemos afectado en la salud mental de muchos estudiantes. Pero más sin embargo, sabemos de que somos capaces de lograr muchas cosas, de poder superar pandemias como estas, de buscar estrategias para adaptarnos, porque somos capaces de lograr esto y buscar una manera de aprendizaje para contribuir con el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias.